Pablo Cruz Corona, conocido en el mundo de la radioafición como EA8HZ, es uno de los radioaficionados más veteranos y reconocidos de España, con una trayectoria que supera los 60 años dedicados a la radio y especialmente a la divulgación sobre satélites de radioaficionado. Desde su niñez Pablo mostró interés por la radio, convirtiéndose en radioaficionado oficialmente en 1964, año en que obtuvo su primera licencia. Se mantuvo siempre muy activo en el ámbito de la experimentación y la difusión de conocimientos tecnológicos ligados a las comunicaciones. Ha sido autor de varios libros centrados en la radioafición y los satélites, satélites de radioaficionados y radioaficionados, satélites y naves espaciales. Además, Pablo Cruz ha publicado más de 50 artículos divulgativos especializados, especialmente en la revista Radioaficionados de la Unión de Radioaficionados Españoles, entidad de la que lleva más de 50 años siendo miembro. A lo largo de su vida ha impartido infinidad de charlas y conferencias tanto en centros educativos como en foros culturales y sociales, además de ser invitado frecuente en celebraciones de radioaficionados y científicas, entre ellas destacan sus participaciones en museos tinerfeños, ferias nacionales y sedes de la URE en varias islas y la península. Su empeño siempre ha sido acercar el mundo de la tecnología y los satélites al mundo de la radioafición y al público en general. Queridos amigas y amigos de la radio, tenemos en esta ocasión a una persona experta donde las haya en temas de satélite para radioaficionados. Acumula muchísimos años de experiencia en radio. Es, pues una persona a la cual acuden personas para otros colegas para consultar temas relacionados con comunicaciones digitales, concretamente en satélite. Ha escrito diferentes libros respecto al tema y sin más dilación presento a Pablo Cruz, Eco Alfa 8, HZ, como quiere que le llamemos, como nos gusta que le llamemos de forma coloquial. Pablo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días, Jan. ¿Cómo debo llamarte? ¿Jan, José Ángel? José Ángel, a tu gusto. José Ángel, digamos, es más frecuente que me llame. Perfecto. Buenos días, José Ángel. Gracias por tu invitación. Y aquí me tienes para darte la paliza reglamentaria. Bueno, seguro que vamos a pasar un rato muy interesante aquí con Pablo, porque de alguna forma nos vamos a adentrar en el fantástico mundo de los satélites, comunicaciones digitales, que están tan de moda, sobre todo para los aficionados que se inician en la radio, concretamente, y también para veteranos, como por ejemplo en mi caso, que es asignatura pendiente y ya en alguna que otra ocasión en podcast pues he estado comentando que me gustaría iniciarme y de hecho no vamos a iniciar, estamos ya en ello. Bueno, Pablo, sin más dilación, coméntanos cómo fueron tus inicios en radio, es decir, cómo te iniciaste, porque los satélites quizás vendrían después, ¿no? de onda corta, digamos. Es que si te empiezo a hablar de mis inicios, nos tenemos que ir casi a principios del siglo pasado y creo que ha llovido un poquito en eso, pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo para no perderme demasiado, ¿no? Empecé radio cuando tenía pues como 10 o 12 años montando mi primer equipo de galena. Recuerdo, no sé dónde lo conseguí, pero sé que llegó a mis manos algo que decía, si tú coges un canuto de cartón, le envuelves unas cuantas vueltas de cable de ese de cobre, le pones un condensador por aquí, le pones una piedra de galena. En aquel momento no tenía la menor idea de lo que era una piedra de galena ni para qué servía, pero lo pones aquí y le enchufas unos auriculares y cuelgas un hilo desde la lámpara del techo y la pones aquí y puedes escuchar emisoras. Aquello, por supuesto, me sonaba totalmente raro, pero lo hice. Y cuando empecé allí con el pinchito a darle aquí, y en un momento determinado empecé a escuchar una voz, unos auriculares, no tienen nada que ver con esto, por supuesto. Escuché una voz y luego escuché música. Yo creo que los saltos que di, no me di con el techo porque era pequeñito todavía en esa época. Pero es de esa experiencia que te marca para siempre. O sea, hay algo en este mundo que te permite hablar con gente en otro lado o escuchar gente que está hablando en otro lado.
tenía 12 o 13 años, te puedes imaginar. A partir de ahí nunca he dejado de ser radioaficionado. Es decir, primero fui simplemente un escarbador de esos temas, luego me fui formando, fui adquiriendo experiencia y tal cual. Lo de los satélites vino un poco después. Vamos a ir por partes. Adelante. Fantástico. La verdad que la radio de Galena, he de decir que yo también tuve la suerte de montar algunas. Es una experiencia que, bueno, que le recomiendo a mucha gente que sea amante, digamos, de montar sus propios dispositivos, sus propios aparatos. Y el momento mágico es precisamente lo que tú decías, Pablo, cuando empiezas a escuchar, digamos, algo que, bueno, que de fondo, evidentemente luego cuando sintonizas bien el condensador es efectivamente es Radio Nacional, por ejemplo, sin pilas algunas, sin ningún tipo de energía. Lo recomiendo. Bien, Pablo, pues respecto al tema de satélites, exactamente qué es un satélite de radioaficionado, es decir, cómo nosotros nos podemos conectar a un satélite, en qué bandas, en sí, cómo están dedicados los radio, o sea, para los radioaficionados un satélite como tal y qué tipo de satélite existen actualmente. Sí, yo creo que esto requiere un poquito de historia, ¿no? Sin irnos demasiado lejos. Los satélites de radioaficionados nacieron prácticamente al mismo tiempo que nacieron los satélites artificiales. El primer satélite artificial que se creó en el mundo se creó en la antigua Unión Soviética, el Sputnik 1, que realmente no era un satélite de comunicaciones. La pretensión de los soviéticos en aquel momento era tener un espía en el espacio. O sea, imagínate años 40, recién terminada la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, el alcance de los cañones en aquel momento era bastante limitado, podías alcanzar pues unos cuantos kilómetros, tal vez algunos cientos de kilómetros, pero si tú querías mandar un cañonazo de un país a otro, con aquello no llegaba. Pero los alemanes habían creado la V1 y la V2, las bombas volantes. Su pretensión en aquel momento era poder bombardear Londres desde Alemania. Y lo consiguieron, hicieron auténticas masacres por ahí, ¿no? Pero hasta ahí llegaban, es decir, las bombas no llegaban más allá de ninguna manera. Entonces, unos científicos alemanes que fueron trasladados, unos a Rusia y otros a Estados Unidos al terminar la Guerra Mundial, siguieron avanzando en ese tema y se dieron cuenta de que si una de aquellas bombas volantes la hacía subir mucho más que el ángulo que necesitabas para enviar la bala al otro lado, la hacía seguir hacia arriba, podías atravesar la atmósfera y podías ponerla en órbita, podías ponerlo por encima de los 100 kilómetros, con lo cual esa bomba ya no iba a caer, se quedaba dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Ese fue el inicio del Sputnik 1. Entonces, los rusos, perdón, los soviéticos de aquel momento, que eran muy listos, dijeron, mira, una bomba no, pero si ponemos una cámara allí y nos ponemos a dar vueltas, por donde quiera que vaya pasando la cámara, estaremos viendo qué es lo que hay en tierra, con lo cual sabremos en todo momento dónde están las fuerzas enemigas, dónde están situados, cuáles son los puntos que podríamos atacar en caso de una guerra. En principio era una cámara fotográfica, pero si en vez de una cámara fotográfica ponemos una cámara de vídeo, podemos avanzar no sé qué. Y si las cosas se complican mucho y tenemos que hacer algo más, pues si ponemos una ojiva, una bomba nuclear en la punta de eso y al pasar por encima de Nueva York la dejamos caer, organizamos un sitio que te puedes imaginar, con lo cual tendremos sometido a todo el mundo occidental porque, oye, ten cuidado con nosotros porque como te dejemos caer un pepino desde ahí arriba, te puedes imaginar. De ahí a los satélites de comunicaciones va muy poco, pero me quería dejar constancia de ese pequeño detalle. ¿Sigo con eso o contesto tu pregunta, lo que prefieras? O sea, Sí, perfecto como contexto, está fantástico porque de hecho
bueno, el tema de, digamos, primer satélite artificial lanzado y que, bueno, y más famoso, como evidentemente tú comentabas, Pablo, es el Sputnik. De ahí ya damos el salto a que los propios radioaficionados fabricaban sus propios satélites para comunicarnos entre ellos, con la finalidad, evidentemente, de hacer contactos, perdón, digamos, a gran distancia. ¿Cómo se produce ese salto del Sputnik a los satélites de radioaficionados? Bueno, tuve un gran amigo que estaba en la NASA cuando la NASA no era la NASA todavía, era la NACA en aquella época, ¿no? Era un ingeniero, luego fue profesor de aquí de la Universidad de La Laguna, y estaba trabajando en la NASA cuando surgió el tema del Sputnik, ¿no? Me contaba que ellos se enteraron por la agencia TASS, que era la agencia F de la época en la Unión Soviética, se enteraron de que los rusos habían puesto ese satélite. Ellos estaban trabajando también en la posibilidad de poner un satélite en órbita, pero los rusos se adelantaron. Entonces, pues, bueno, se vieron obligados a cambiar toda la interferometría que estaban preparando. Allí hicieron un montón de inventos, deprisa y corriendo intentaron poner un satélite también ellos en órbita para no quedarse atrás. Fue un fallo garrafal, aquello no funcionó ni a tiro, tuvieron que crear otro y tal. Entre tanto, mientras los americanos estaban tratando de crear todo eso, los rusos, perdón, sigo diciendo rusos, pero debería decir soviéticos por la época, ya habían mandado la perrita Laika, ya habían mandado a Gagarin, en fin, los rusos, los soviéticos, fueron muy por delante de los americanos durante muchos años, ¿no? En la NASA trabajaban radioaficionados. No es que los radioaficionados fueran contratados por ser radioaficionados en la NASA, sino porque eran gente que estaba muy versada en el tema de comunicaciones, y entonces era muy interesante. Si tú eras ingeniero de telecomunicaciones y conocías el mundo de las comunicaciones y además eras un manita y eras capaz de subirte a la torre y montar una antena y hacer no sé qué, pues tenías doble puntuación, digamos, para conseguir esos puestos, ¿no? Entonces todos los inventos que se crearon en la NASA estaban apoyados por radioaficionados que trabajaban en la NASA, ¿no? Entonces colaboraron en el primer satélite que fueron capaces de poner los americanos en órbita. Montaron un circuito que era una pequeña baliza. No sé cómo desconectar esto para que no me entren los ruidos. Crearon una pequeña baliza que eran 2 transistores con 4 cositas y tal y cual. Lo montaron, la placa, las pistas eran de oro, los circuitos eran diseños exclusivos para aquello y tal y cual. Aquello daba como, creo que eran unos 100 milivatios aproximadamente de potencia, y trabajaba en una frecuencia que estaba alrededor de los 130 megaciclos aproximadamente, ¿no? Fue el primer satélite que pusieron los americanos allí, y no recibía, solamente transmitía una señal desde, lo mismo que el Sputnik enviaba una señal, un bip bip muy característico. Lo que nos están oyendo pueden entrar en cualquier página de internet y buscar ese sonido, se conserva en muchos archivos por ahí. Los americanos mandaban una señal en telegrafía en aquel momento, ¿no? El costo de aquella primera baliza fueron un montón, no me acuerdo, pero eran cientos de miles de dólares lo que se habían gastado para crear aquella primera placa, ¿no? Los radioaficionados que estaban por ahí le dijeron: oye, si nos das permiso, nosotros montamos una baliza y les ayudamos a poner en eso. Crearon una baliza, costó una auténtica burrada, $140 en montar 2 transistores, unas bobinas y tal y cual. En vez de 100 milivatios, le dieron 1 vatio de potencia. Entraron en las frecuencias de 145 megaciclos para poderlo escuchar en nuestra banda de 2 metros, y se lanzaron el primer satélite construido por y para radioaficionados desde la NASA. A partir de ahí, ¿qué surgió? Pues
todo en la industria. O sea, se vio la necesidad de crear un repetidor en el espacio, porque al principio eran simplemente aparatos que solamente transmitían. Pero si además de un transmisor le pongo un receptor, yo puedo hablar con él. En definitiva, ¿qué es básicamente un satélite de radioaficionado? Un satélite artificial, un repetidor, como los que tenemos todos en nuestras poblaciones, que tú emites en una frecuencia, él te contesta en otra, y tú puedes contactar con estaciones que no están a tu alcance visual o no están al alcance de tus ondas. Entonces tú puedes hablar desde Hostias, perdona, les pido perdón a nuestros oyentes porque se me ocurren continuamente recuerdos de aquella época. Poder hablar desde Tenerife con Madrid vía satélite, pues era relativamente fácil, lo hacíamos muchas veces con satélites ya más avanzados como era la serie RS, de la que luego hablaré un poquito. Pero nosotros para nuestras experiencias aprovechábamos que el satélite pasaba por encima de Canarias para hacer comunicados de Santa Cruz de Tenerife con La Laguna, que está a una distancia enorme, está a más de 9 kilómetros de distancia. Imagínate enviar una señal hasta el satélite, la señal bajaba por el otro lado y hablábamos de Santa Cruz con La Laguna. Subíamos en 2 metros y bajábamos en 70 centímetros, o a la inversa, pero nos servía para autocontrolarnos, porque estábamos oyendo al colega y a veces hasta viéndolo, mientras que estábamos haciendo una comunicación vía satélite. Bueno, entonces esas son experiencias que se iban creando. Obviamente, eso fue un poco de las primeras partes que estaban muy apoyadas por satélites soviéticos de la época, ¿no? El proyecto de Sputnik dio lugar a una serie, la serie RS, que lanzaron un montón de satélites, ya satélites de comunicaciones. Los primeros eran capaces de retransmitir la señal, pues no sé, por ejemplo, estoy acordándome que el RC-12, por ejemplo, tenía el modo K, que tú transmitías en 15 metros y recibías en 10 metros. O sea, ni siquiera... Estoy hablando de una época que tú ni siquiera habías nacido. Entonces, cuando hablas de la frecuencia de 2 metros, 70 centímetros, y no digamos ya de los 13 centímetros y tal, pues eran prácticamente desconocidas. Eran cosas que solamente la conocían algunos especialistas. Pero 15 metros y 10 metros lo podíamos hacer. Teníamos los equipos, teníamos las antenas, podíamos hacerlo todo, con lo cual enviar la señal en 15 metros y que un colega en cualquier otro lugar del mundo que captara esa señal pudiera contestarnos. O sea, yo transmitía en 15 metros y él me recibía, me retransmitía en 10, con lo cual cruzábamos la señal y podíamos hablar. Después empezaron a utilizar sistemas híbridos, transmitías en 15 metros y recibías en 2 metros. Después ya se fueron suprimiendo las bandas gigamétricas y se utilizaron solamente las de 2 metros y 70 centímetros. ¿Y por qué no lo haces solo en 2 metros y tienes que meterte? Hombre, es que si transmites y recibes la misma señal, te vas a crear interferencias. Te pasa como con los repetidores que tenemos en tierra, ¿eh? Nosotros tenemos la ventaja de que en los repetidores en tierra puedes transmitir y recibir en la misma banda, pero con un desplazamiento, los menos 600 típicos, ¿no? Yo te transmito en 145-100 y tú me recibes en 145-700. Con un duplexor y tal y cual, pues se separa la señal y puedes hablar en eso. En los satélites es mucho más complicado porque ahí arriba tienes muy poco espacio, tienes muy poca capacidad para utilizar grandes potencias, con lo cual esa frecuencia se iba a interferir sí o sí. Si transmitías en una frecuencia y recibías en otra, podías aprovechar muchísimo la señal con señales muy bajitas, con potencias muy pequeñas. Estamos hablando de señales en milivatios, 1 vatio, 5 vatios eran potencias impresionantes de la época, ¿no? Pero bueno, al final estamos hablando de experimentación. Estabas continuamente experimentando, continuamente estabas probando. Y en el caso de, ¿y por qué no
no me dejes hablar, no me dejes hablar porque no paro. Sin duda, además, de hecho, yo me imagino esos inicios apasionantes, porque era descubrir cosas nuevas, en vuestro caso, y bueno, pues, bueno, debieron ser, ¿cómo describirlo? Bueno, pues una experiencia mágica en ese sentido, porque, bueno, se están utilizando tecnología puntera, por aquello entonces, satélite, ahora lo sigue todavía siendo, y sobre todo, digamos, descubrir cosas nuevas, como por ejemplo el post anterior de tema de propagación. Pablo, y España a nivel de satélite, bueno, a ver, decir una cosa, existe en España, de hecho hay un post que ahora pondré el link, que ya hicimos una entrevista anterior, donde en España se fabrican satélites para radioaficionados. Construir un satélite, todo el mundo podemos pensar que es excesivamente caro, sin embargo, lo que realmente es caro es luego ponerlo en órbita, ¿vale? Que es el lanzamiento, porque va, digamos, tienen unos precios desorbitados, nunca mejor dicho. Pero Pablo, ¿cómo se sitúa España dentro de todo este escenario como fabricante y usuaria de satélite para radioaficionados? Como fabricante y usuario, muy bien. Digo muy bien, pero muy mal en otro sentido. Es decir, espera, vamos a ir por el principio porque no quiero perderme otra vez. Fabricar un satélite radioaficionado es muy sencillo, muy fácil, muy barato. Te cuento una experiencia que hicimos hace pocos años en un colegio aquí local, en el colegio de los Salesianos en la Cuesta. Lo cuento todo. Me invitaron a dar una charla sobre el satélite y me llevé. La primera sorpresa fue cuando llegué al salón de actos donde se iba a dar la charla y me encontré un salón de actos repleta a tope con más de 400 alumnos. Ese colegio tiene unos 2.500 alumnos aproximadamente. Entonces, habían elegido alumnos de las clases que estaban relacionados con el mundo de las comunicaciones y demás, que eran unos 400, y con sus profesores, sus monitores y demás. Y yo les solté mi rollo sobre lo que era un CubeSat y lo que era un satélite y cómo funcionaba y que no sé qué tal igual. Y al final se me ocurrió hacer una pregunta tonta, esa pregunta tonta que todos tenemos en un momento determinado cuando estamos con público delante, público interesado, como era este caso. Se me ocurrió decirle, ¿ustedes serían capaces de fabricar un satélite? En ese momento se oyó un sí atronador en todo el salón. Yo me asusté un poco cuando, no, perdón, estoy hablando en serio. Podríamos, me repitieron el sí, digo, pero bueno, y aquí hay muchos profesores. ¿Qué dicen los profesores dijeron un sí mucho más gordo todavía, incluso uno de ellos subió al estrado, era Goyo Regalado, siempre lo recuerdo, era el jefe de estudio en aquel momento, y me dijo, Pablo, si tú nos das las instrucciones de tal, nosotros montamos aquí un satélite y además buscamos la forma de ponerlo en órbita. Y bueno, lo de ponerlo en órbita vamos a dejarlo a un lado, pero fabricarlo sí lo vamos a hacer. Hicimos un montaje que duró 3 años, estuvimos 3 años con ese proyecto, creamos el Boscovery Sat, aprovechando las palabras de Boscovery, de Don Bosco, el patrón de los salesianos, y se creó eso. Entonces se creó todo un programa, pero yo me empeñé en empezar por el principio. Vamos a ver. Si queremos poner un satélite ahí arriba, primero tenemos que saber lo que es un satélite. Y antes de saber lo que es un satélite, tenemos que saber cómo nos vamos a comunicar con él. Porque ¿de qué nos sirve poner un chisme ahí arriba si no podemos hablar con él? Y una cosa que es absolutamente necesaria es una antena. Bueno, vamos a aprender a fabricar antenas. Y para fabricar antenas tendremos que saber qué es una antena, cómo se diseñan, cómo se calculan, para qué frecuencia y cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Bueno, no se me ocurrió poner imágenes sobre eso porque tengo muchísimas. Pero bueno, las primeras clases que les dimos a los chiquillos, yo le pasaba las instrucciones a los monitores y de vez en cuando iba por allí para ayudarles y orientarles un poco en el tema, ¿no? Pero los primeros grupos que se organizaron diseñaron una antena para 70 centímetros
para poder hacer la recepción de satélite. Después creamos la de 2 metros para transmisión y bueno, ellos hicieron partiendo de base absoluta. A ver, quiero que me calcules una antena para 70 centímetros que tenga una ganancia de 8 decibelios y que sea capaz le damos un poco las instrucciones y ahora ustedes a trabajar. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues busquen la información, escarben, miren aquí y allá, y si no sabes, pues me preguntas que yo te contesto. Los chiquillos al principio un poco regañadientes, pues no, oye, yo quiero trabajar con un satélite, ahora ponerme ahí a andar con alambres y con cables y cosas de esas, pues no. Primero por ahí. Se hizo el diseño de las antenas, se hicieron los primeros montajes, subimos con ellos a las azoteas y les enseñamos cómo se montaban en no sé qué. Después diseñamos, basándonos en equipos que hay por ahí en Grecia, hay algo muy avanzado en relación con ese tema, y decidimos montar también nuestro propio sistema de seguimiento, ¿no? Entre tanto, uno de los profesores es radioaficionado y además aficionado a los satélites, nos prestó un rotor y lo pusimos en la azotea y les enseñamos un poco cómo usar. Y además les enseñamos que ese rotor lo podíamos manejar desde el ordenador que teníamos abajo y que si lo conectábamos con la aplicación adecuada, pues podíamos hacer que el rotor guiara, es decir, el ordenador guiara al rotor para que el rotor enfocara el satélite que nos interesaba en ese momento y podíamos calcular exactamente a qué horas iba a pasar por ahí, qué azimut de elevación iba a tener, si iba a aparecer por la izquierda o por la derecha, si iba a estar muy alto o muy bajo, si iba a trabajar en frecuencia modulada o en SSB, si todo eso sí que necesitamos saber para poder llegar a eso, ¿no? Y todo eso es muy difícil. Hombre, aprender medicina es difícil, sí, te aseguro que sí. Y aprender enfermería también es difícil, sí, pero no tanto. Y aprender a poner una inyección, bueno, eso casi todos podemos aprender a hacerlo. Pero si tú quieres llegar a ser un auténtico experto, tendrás que aprender mucho. No te digo que saques tu título de doctor en medicina y cirugía. No te digo que tienes que ser ingeniero de telecomunicaciones para hacer eso. Pero tienes que tener unos conocimientos básicos. Yo te puedo dar las herramientas para que tú llegues a eso. Pero tienes que aprender. Tienes que aprender. Nadie puede aprender contigo, por ti. Si yo te lo doy hecho, no te lo doy hecho. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Hacer satélites sin emplear ningún tipo de esfuerzo? Lo tienes muy fácil. Vete a cualquiera de las casas que se dedican a fabricar satélites, y a eso voy en relación a lo que te decía antes. Compras un satélite, contratas a un ingeniero, te lo monta en tu casa, te lo instala, te lo pone en marcha, tal y cual, y tú hablas con el satélite. ¿Cuál ha sido tu esfuerzo? El que has empleado con tu bolsillo. Pero tú no te has enterado de nada. Tú no sabes nada de satélite. Tú no sabes nada de comunicaciones. Tú no sabes nada de azimut, de elevación y de toda esa serie de cosas y de frecuencias y de modalidades y toda esa serie de cosas. Tú has contratado a un señor para que te lo haga. Señores de esos que lo hacen, sí hay muchos en España. Está claro, No tanto, no tantos de los otros. Está claro, Pablo, digamos, el mensaje que envías, y yo realmente, digamos, motivar a la gente, a los chicos, las chicas que se están iniciando en radio y que están estudiando, por ejemplo, una carrera técnica, teleco, electrónica, incluso, bueno, aeronáutica, evidentemente. Todo eso son disciplinas multidisciplinares que, como bien comentas, Pablo, son necesarias, es decir, son ingredientes necesarios para que la receta lleve a buen puerto, que es el desarrollo del satélite. Y decir que hay muchas, digamos, han habido y existen todavía iniciativas donde iniciativas españolas por parte de estudiantes, donde hacer satélites para luego ser lanzados, han habido y siguen habiendo. Por lo tanto, yo animo a la gente que nos estén viendo y escuchando y tengan ese gusanillo de aprender, como bien dice Pablo, esa parte disciplinar de realizar un satélite, que se puede hacer. Justamente abajo estáis viendo enlaces donde os podéis poner en contacto
para precisamente obtener información respecto a todo este tema de satélite. Y de hecho es un enlace ANSAT-EA, del cual hablaremos ahora un poquito. Pablo, si tuviese que dar, por ejemplo, un guión breve de decir, oye, mira, para poder arrancar una comunicación digital de satélite, necesitas hacer estos pasos. ¿Qué pasos serían? Vuelvo con mi manía en relación con esto. En aquellas primeras comunicaciones que hablábamos al principio de aquella época de experimentación, el mayor problema que teníamos no era hacer la comunicación, no era el equipo, no era las frecuencias ni nada de eso. El mayor problema era saber cuándo y dónde iba a aparecer el satélite. Los datos keplerianos. En aquella época, te estoy hablando de los años catapum, los datos keplerianos los recibíamos a través de la revista CQ Radio Amateur, que se editaba en Barcelona por Marcombo, que incluía un trozo de una página copiando de lo que se hacía en la revista internacional que se editaba en Estados Unidos. Allí venían los datos keplerianos de todos los satélites que habían en ese momento en vigor, ¿no? Claro, desde que se creaban esos datos hasta que llegaban a nosotros pasaban 2-3 meses, con lo cual esa información no te serviría absolutamente para nada, porque los satélites se están moviendo ahí arriba continuamente, con lo cual si tú utilizabas aquellos datos para situarte ahora, el satélite pasaba el día anterior o el día siguiente por la izquierda o por la derecha, ¿no? Entonces lo primero que tenías que hacer era utilizar una calculadora, una Casio de aquellas que usábamos en aquel momento, y trasladar aquellos datos a anterior. Utilizamos técnicas bastante sencillas, ¿no? El ICI estaba al borde de siempre de todo eso. Vamos a ver, si el satélite pasaba por encima de Massachusetts el día 14 de enero a las 13:25 y estamos situados en Santa Cruz de Tenerife, ¿qué tengo que hacer para averiguar cuándo pasa por Santa Cruz de Tenerife? A ver, teniendo en cuenta que la SIMU, la elevación, toda esa serie de datos que prefiero no nombrar por aquí para no desilusionar a nadie, ibas transportando todos aquellos datos y entonces llegabas a la conclusión de que el RC1213 pasará por encima de Canarias, no encima de Santa Cruz de Tenerife, que eso ya era mucho pedir, por encima de Canarias, pues para allá, para el día 15 aproximadamente, a eso de las 5 de la tarde, y posiblemente pasará, pues, aparecerá por el norte o por el sur o por el este o por el este. Entonces, bueno, ese día te ponías 3 horas antes a sellar y te ponías con la antena girando por un lado y para otro, y algunas veces tenías la suerte de escuchar el satélite. Claro, hoy en día, con un vulgar chisme de estos que se llama teléfono móvil, entras y tienes una aplicación y te da todos los datos con una precisión absoluta, milimétrica, y te dice exactamente a las 13:42:45 va a aparecer por tantos minutos, tantos segundos, tantas no sé qué, tal y cual, y tienes que girar la antena para no sé cuánto, y tienes que no sé qué, y va a transmitir en la frecuencia de no sé cuánto, y va a estar en la modalidad, y va a hacer esto, y va... Hoy día te lo dan todo hecho. ¿Qué tienes que aprender? A manejar el teléfono. Y eso sí sabemos hacerlo todo, ¿no? Lo importante no es manejar el teléfono, lo importante realmente para mí es saber qué demonios es lo que estás manejando y para qué sirve. No sé si te he aclarado algo o te he enrollado más todavía. Bueno, a ver, un poco, digamos, por traducir lo que nos has venido a decir, y de hecho es un hecho contrastado, que anteriormente, digamos, en años anteriores a todo esto de conocer con certeza cuál es la órbita, el momento exacto, azimut, elevación, etcétera, todo eso tendríais que hacerlo. Lo hacíais a mano, digámoslo así. Ahora, por ejemplo, como tú bien dices, tenemos una aplicación muy chula que de hecho la puedes bajar, tiene es de pago, digamos la parte premium, pero es gratuita el resto, que se llama Look4Sat,
donde ahí te dice absolutamente todo, todos los satélites en órbita, cuando pasan, etcétera, ¿no? Eso, digamos, al final se resume todo en la facilidad de poder acceder a comunicaciones digitales dentro del mundo de la radioficción por, bueno, pues por colegas que se están iniciando, incluso ya los colegas, digamos, ya con años de experiencia, iniciarse en ese mundo, ¿no? Es decir, hemos pasado de todo lo, digamos, toda esa magia que se tiene o que se tenía, y de hecho todavía mucha gente como tú, Pablo, la seguís teniendo, de tener que realizar los cálculos a mano, saber exactamente lo que se está haciendo, a ya tener un transceptor con una comunicación por cable, dígase USB, conectarlo al guiador y automáticamente ya tiene la comunicación hecha. No obstante, es importante conocer muy bien lo que se está haciendo, Pablo, y eso te tomo la palabra. Pablo, he visto también en tu página de QRZ que saludabas a Jim Lovell y a Bill Anders. Bueno, Jim Lovell, seguramente todo el mundo, quizá el nombre le suene, pero si les digo que fue el comandante de la nave Apolo 13, con la famosa película que salió contando esa historia, todo el mundo ya lo sitúa. ¿Cómo fue conocer a estos astronautas y qué te aportaron desde el punto de vista de radioficción? Bueno, primero que nada comentarles que Jim Lovell falleció la semana pasada, concretamente, ¿no? Con 90 y tantos años, no recuerdo exactamente, pero 92, 94 años, no recuerdo con exactitud, pero había superado los 90. Cuando yo lo conocí fue hace unos 10, 12 años, estaba muy entero, era un hombre con una personalidad impresionante, pero he tenido ocasión de conocer a gente muy importante en muchos sectores. Yo trabajé en la banca muchos años. Cuanto más alto es el personaje, cuanto más importante es el personaje, más sencillo es hablar con él. Más simple. Hablar con Jim Lovell fue de lo más sencillo, de lo más simple, es hablar con un amigo. Él no era radioaficionado, pero conocía perfectamente ese mundo de la radioafición. Y en cuanto yo me identifiqué, pues, la conversación salió ahí en esa foto que se puede ver en mi página. Estoy con mi nieto. Mi nieto Garoé en ese momento tenía 8 años. Esa foto, junto con otras que nos hicimos en ese momento, sí, ponla en pantalla porque merecerá la pena. Bueno, indicar a los colegas que está apareciendo ya en el lado derecho de la pantalla. Sobreimpresionado, tanto la foto en QRZ que comparte Pablo, con Jim Lovell como con Bill Anders. Te contaba que tal vez el recuerdo que nos dejó Jim Lovell para mí fue impresionante en todos los sentidos, ¿no? Son de esas cosas que te irás a la tumba llevándolo de la mano, ¿no? Pero para mi nieto, para Garoé, fue ese orgullo especial que puede tener un niño cuando llegó al día siguiente al colegio. Yo le había regalado una tira panorámica con todas las fotos que se hicieron ese día. Y cuando llegó al colegio, le habían encargado que hiciera un relato de algo que se hace en el colegio, ¿no? Y él habló de astronautas y del Apolo 13 y de Jim Lovell y no sé qué tal. Entonces el profesor lo llamó y dice: oye, ¿por qué has metido esto en él? Dice: bueno, es que yo he conocido a Jim Lovell. ¿Y tú qué? Sí, Jim Lovell, el del Apolo 13, el de Houston tenemos un problema. Sí, ese mismo. ¿Qué lo conozco? Hombre, no, mira, es este que está conmigo aquí en la foto. Bueno, te puedes imaginar que a partir de ahí se creó una aureola. Hoy ya no es un niño, hoy es licenciado en biología y se está especializando en zoología. Se encuentra en este momento en Costa Rica. Es un hombretón. Pero ese recuerdo no lo olvidó nunca.
Eso forma parte de su ADN. Con Jay no tuve tanta relación, pero sí tuve ocasión también de saludarlo. Esa foto que todos conocemos de la Tierra saliendo en el borde de la Luna fue sacada por esos hombres en el Apolo 8, concretamente. El Apolo 8 no aterrizó en la Luna. El primero que aterrizó en la Luna fue el Apolo 11, ¿no? Pero el Apolo 8, cuando dio la vuelta a la Luna, vio la Tierra, lo mismo que nosotros vemos la Luna desde aquí, cuando se despega en el horizonte y empieza a aparecer, lo mismo vieron ellos, pero al revés. Desde la Luna estaban viendo aparecer la Tierra, ¿no? Esa foto, lógicamente, está en todos sitios, es muy fácil de ver, pero ellos lo captaron desde la ventanilla, pues cogieron una cámara y sacaron aquella foto. Entonces, yo me imagino, he seguido muy de cerca todas esas historias, la impresión que esta gente habrá recibido cuando, en primer lugar, todas las peripecias que pasaron para salir del planeta Tierra, vencer la gravedad de la Tierra, viajar hasta la Luna, rodear la Luna, volver otra vez a la Tierra y aterrizar. Bueno, aterrizar no, pues se dejaban caer con los paracaídas y los recogían con unas lanchas abajo. Eso tiene que marcar a cualquier persona para siempre, jamás. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir más arriba de los 10.000 metros que nos lleva Iberia cuando viajamos por ahí, pero debe ser algo absolutamente demencial. No se me ocurre otra palabra mejor. Sin duda alguna, esa experiencia, los pocos que han tenido la suerte de hombres y mujeres de experimentarla, como tú bien dices, al final es algo que ya no solamente transforma a él como persona, sino incluso la gente con la que habla, transmitirle eso, aunque evidentemente sea una ínfima parte de su experiencia. Pablo, NASA y ESA, la Agencia Espacial Europea. La Agencia Espacial Europea me consta que también es activa, está bastante activa en el tema de satélites. Muy activa. Muy activa. Efectivamente, ¿hasta qué punto? Es decir, Europa, como todos conocemos a día de hoy, por desgracia de las guerras que existen, etcétera, está buscando esa soberanía tecnológica. Tú comentabas al principio que los radioaficionados, los estadounidenses en concreto, fueron los precursores precisamente de las comunicaciones por satélite en pos con el adelanto tecnológico que se tenía que producir por parte de la NASA, lo que actualmente conocemos, anteriormente se llamaba de otra forma. Pero esa, digamos, soberanía tecnológica que desea Europa y que necesita Europa completamente, en parte los radioaficionados tenemos muchas cosas que decir por muchos motivos, entre ellos por el tema de las comunicaciones y sobre todo por la gran experimentación que realizamos, sobre todo en bandas de frecuencia, modos de comunicación. Para ti, ¿cómo de activa es la ESA y qué debería o cómo se debería impulsar o mejorar ese impulso para ganar, digamos, para subir el siguiente escalón? Sí, primero que nada te tengo que hacer una pequeña corrección. Antes dijiste las comunicaciones por satélite, comunicaciones digitales. Sí, es totalmente cierto, pero se siguen utilizando también las comunicaciones analógicas. Con un tracito como este, que lo puedes conseguir en cualquier tienda china por 20 euros, 25 euros, que te vienen con la frecuencia de 2 metros y 70 centímetros y una porquería de antena como esta, se puede hacer una comunicación vía satélite. Ya no estamos hablando de aquellos grandes monstruos que necesitaba, con unas antenas enormes, con unos equipos enormes. No, con una cosa tan simple como esta se puede hacer una comunicación vía satélite. Y principalmente una de las comunicaciones que más nos gusta hacer es con la Estación Espacial Internacional, ¿no? Hay un montón de cosas relacionadas con eso. Quiero dejar constancia primero de una cosa. Es bastante frecuente escuchar, sobre todo en los últimos tiempos, que estos locos de la radio, carcamales, que siguen pensando que la radio es algo importante, algo indispensable, algo
Y yo siempre le hago, cada vez que se juega algún tema de eso, siempre le hago la misma pregunta. Oye, ¿tú sabes cómo se comunican los astronautas cuando están haciendo una actividad extravehicular? O sea, cuando salen de la ISS para amarrar un cable y tal cual, ¿cómo se comunican con la sala de control? Llevan un chisme de esto colgado en la cintura. Pero hombre, en la época de las grandes tecnologías, del 5G, no sé qué, van con un walkie en la cintura todavía los astronautas. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será que todos los astronautas, no todos los que viajan al espacio, los astronautas son los que han estado en un astro, pero también están los cosmonautas y otros muchos nombres? Es decir, cada país ha ido creando su propio nombre para denominar a las personas que viajan al espacio. Por ejemplo, los únicos que han estado en el espacio han sido los norteamericanos. Por lo tanto, son los únicos que tienen el derecho de llamarse astronautas porque han pisado otro astro, ¿no? Los rusos nunca han pisado la Luna. Han dado muchas vueltas a la Luna, han hecho muchas cosas en relación con la Luna, pero nunca pusieron el pie en la Luna. Y entonces son cosmonautas. Han viajado al cosmos, pero nunca han pisado otro astro. Los japoneses están haciendo un montón de cosas en relación. En India se está haciendo un montón de cosas. En Turquía, en Japón, en Canadá. En fin, hay un montón de países que están metidos en esta cuestión y cada uno tiene su propia agencia espacial que va cada vez avanzando más y cada vez compite más con la otra. Hace unos años era la NASA y Roscosmos, punto, y no había nada más. Hoy todos los países avanzados tienen su propia agencia espacial, tienen sus propios sistemas de lanzamientos, tienen sus propios diseños, tienen un montón. En España también existe una agencia espacial en España. Está anunciada por el gobierno de que hay una agencia espacial. Perdonen el signo, pero estamos muy a la cola en relación con ese tema. Sí hay bastantes empresas que trabajan en el sector y sí hay bastantes empresas que trabajan y fabrican material para otras agencias, y hay también agencias que trabajan para fabricar piezas que se utilizan en eso. Por ejemplo, en muchos de estos avances que se están haciendo para las comunicaciones aeroespaciales, muchas de esas piezas se fabrican en España. Pero no tenemos una agencia espacial europea. Es decir, Europa agrupa a todas las naciones europeas que pertenecen al antiguo mercado común, ¿no? Pero como tal, la agencia espacial española prácticamente no existe. Existe en teoría, existe en papeles, pero en la práctica prácticamente no. De hecho, una de los muchos intentos que hemos hecho los radioaficionados en los últimos años es tratar de aprovechar instalaciones que se hicieron en su momento para todos estos proyectos. Por ejemplo, para crear el proyecto Apolo, antes del proyecto Apolo se creó el proyecto Mercury, el proyecto Géminis, que fueron los que crearon los sistemas para poner el primer. Eso, permíteme contar, prometo que es la última anécdota que les cuento sobre esto, ¿no? No, por supuesto, Cuando, las que puedas. eh, cuando se creó esa primera etapa de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, John Kennedy estaba recién llegado al mando en Estados Unidos, fue el primer presidente de Estados Unidos en hacerlo, que estaba muy cabreado porque los rusos nos llevaban, como les comentaba antes, nos llevaban un montón de años de ventaja en la carrera espacial, ¿no? Entonces se comenta que Kennedy dio un puñetazo sobre la mesa oval y dijo, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Ellos nos llevan mucho adelante, pero nosotros seremos los primeros en pisar la luna. Nosotros seremos los primeros en llegar a la luna y seremos los primeros en... Movilizó todos los recursos habidos y por haber para hacerlo y lo consiguió. Le costó, yo creo que al final le costó la vida, ¿no? A él y a una parte de su familia. Pero él consiguió que el país
fuera capaz de ponerse a la cabeza de esa tecnología y sobre todo ponerse por delante de Rusia, con lo cual Rusia abandonó aquellos intentos, pues ya no valía la pena. O sea, la carrera a ver quién llega primero. Como llegaron los americanos, pues los rusos se les quitaron las ganas de hacerlo y ya se dejó. Ahora hay otra carrera en relación con ese tema, en la cual están participando los Estados Unidos, pero ya no como gran agencia nacional como es la NASA. Ya tienen una serie de compañías privadas, los más y demás, que están creando sus propios satélites, los consiguen mayores, mejores, que son capaces de mejores y además más baratos que la NASA. Pero también la JAXA en Japón está creando también su sistema. En la India se están haciendo también un montón de cosas. En Turquía se están haciendo... en fin, hay un montón de... no quiero dejarme detrás a China. China tiene un avance tecnológico impresionante. Nos está barriendo a todos por todos lados. En la ESA también, pero ya no estamos solos. Ya tenemos muchos competidores y cada uno corre más que nosotros. ¿Y quién va a ser el primero? Yo creo que va a pasar un poco lo que ha pasado. ¿Ustedes se acuerdan cuando se creó Google? Google fue la primera vez que se creó algo que barrió con todo lo demás. Algunos de ustedes, los que son tan mayores como yo, se acuerdan que los primeros mensajes que hacíamos con las técnicas de aquel momento era con telefónica.net. Muchos de ustedes recordarán aquello, ¿no? Cuando se creó Google, esos desaparecieron todos, porque Google se comió todo eso, ¿no? Con el tiempo se creó Amazon y desaparecieron un montón de cosas. Bueno, en este momento está pasando algo por el estilo en eso, ¿no? Alguna de estas agencias se impondrá, ya se están imponiendo algunas de ellas, pero algunas de ellas están llegando más lejos que las otras a mejor precio y con mayores posibilidades. Posiblemente China esté a la cabeza de todas ellas, ¿no? Que van a hacer más cosas que los demás. Los americanos no se van a dejar perder eso. Ahí está Trump empujando a todos lados. Los japoneses no se quieren quedar atrás. El resto de la ESA, por supuesto, todo el peso de Europa detrás. No nos vamos a quedar atrás. Y los radioaficionados que pintamos en todo eso, lo que hemos pintado durante toda nuestra vida, nosotros a lo nuestro, nosotros en el mundo de la comunicación, podernos echar una mano donde podamos y seguir pensando que la comunicación es necesaria, que hoy todo un mundo, como pueden ser los astronautas, siguen llevando el walkie en la cintura y siguen comunicándose con nosotros. El poder, antes como comentábamos, que la posibilidad de hablar con la Estación Espacial Internacional, hablar con un astronauta o con un cosmonauta que también viajan por ahí, desde tu casa en Murcia, poderle decirle, hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás por ahí? ¿Y qué tiempo hace en este momento en la Estación Espacial Internacional? Espérate que saca un dedito ahí por fuera de la... Dejando a un lado las exageraciones, eso es hoy perfectamente posible. No necesitas grandes medios, no necesitas grandes equipos, no necesitas grandes conocimientos. Pero algo tienes que aprender, macho. Algo tienes que aprender. No me digas que te lo dé comido y masticado. Aprende por lo menos a fabricarlo. Comido y masticado y rápido, digamos, porque estamos en la era de la rapidez y la inmediatez. Y si es posible, gratis. Y si es posible, gratis a un coste muy reducido. Me ha gustado mucho lo que comentabas, es decir, un poco el escenario que dibujas, el escenario que, bueno, todo el mundo conoce, es decir, simplemente hay que ver, no solamente ver las noticias, sino los avances tecnológicos que empresas privadas y públicas ya directamente cuelgan en redes sociales. Tú lo puedes ver prácticamente en tiempo real, como Starship se lanzó el otro día, etcétera, ¿no? La nueva versión. Pero sí que es cierto una cosa, y es, digamos, un poco eso que dejamos ahí en el éter, como se solía decir antiguamente, y es que se necesita ese esfuerzo, se necesita un empuje país para que, digamos, no quedarnos atrás. Fundamentalmente es eso. Y eso no es responsabilidad de nadie, sino es responsabilidad de todos, es decir, de todo un país que se quiera y que de alguna forma se consiga estar en puestos top,
si no vamos a decir el primero por capacidad, porque evidentemente las cosas hay que ser realistas, pero sí no perder, digamos, ese vagón de cabeza para que se pueda tener competitividad por parte de las empresas y también por competitividad por parte, digamos, como país. Pues Pablo, mira, nos hemos de 45 minutos, 40-45 minutos, vamos por 54 casi. Yo personalmente... Borra todo lo que te sobre, borra todo lo que sobre. Lo voy a dejar, porque además, de hecho, yo creo que esto incluso merece una segunda sesión, que de hecho, bueno, nos vemos en Ávila ahora el día 20 de septiembre. Sí, allí estaremos. Allí estaremos también. Que por cierto, tengo pendiente que me dediques el libro, ¿de acuerdo? Tu libro que, bueno, que aparece aquí en pantalla. Y pues agradecerte muchísimo tu paso por aquí, por el canal. Y bueno, digamos, te dejo el micro pues, para que comentes lo que necesites, lo que quieras, animar a la gente que, digamos, se meta en este mundo de la radioficción y diseñe satélites y aprendan a cómo fabricarlo. Yo aprovecho que tengo el micro para desearles a todos una feliz mañana, un feliz fin de verano y hacerles una recomendación. No me hagan ningún caso, todo lo que he dicho son mentiras cochinas. Hasta la vista, gracias. Muy bien, pues nada, Pablo, muchas gracias. 73 desde Murcia, queridos y queridas telespectadores, oyentes del canal. Esto ha sido unas pinceladas de lo que consiste el mundo de los satélites para radioaficionados. Pueden encontrar muchísima información en internet, encontrarán mucha información en ure.es, encontrarán también mucha información en el libro de Pablo Cruz, Eco Alfa 8, HZ Hotel Zulu, empleando el código Q. Y nada, nos vemos en el próximo. El próximo es muy interesante, no se lo pierdan. Muchas gracias.